Ahora sí. Bueno, muchachos. ¿Sí están viendo todo lo que estoy haciendo, no es cierto? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar un repasito, estos 25 minuticos, sobre estos aspectos fundamentales en diabetes, páncreas, cetopatogenia y diagnóstico. Referencias, aquí están. Eso siempre lo hago yo, pues, para que ustedes tengan la tranquilidad de que todo lo que hablamos es de las cosas que en lo posible más recientes han sido publicadas, para que ustedes tengan toda la confianza. Un poquito de la fisiología, muchachos. Aquí estamos mostrando la parte endocrina del páncreas, los islotes del Langerhans, y estamos mostrando las células beta, que son las más abundantes, 50-60%, las células alfa, que son las entre un 20 más o menos 25%, que son las que secretan glucagón, las betas son las que secretan insulina, las deltas son las que secretan somatostatinas, un 10%, y aparecen otras células llamadas células F, que son las que secretan polipéptidos intestinales. Aquí están beta, alfa, delta, epsilon y pp. Cada una secreta la beta insulina, la alfa glucagón, la delta somatostatina, la epsilon grelina. La grelina también se produce en el estómago y es la que aumenta el apetito y favorece la liberación de ácido clorhídrico en el estómago. Y el polipéptido intestinal inhibe la secreción de exocrina del páncreas. Recuerden sí, porque estos son procesos que ya en algún momento han visto. Estamos con cómo es el proceso de secreción de insulina. Entonces, primero la glucosa, el azúcar que ingerimos, el monosacárido glucosa, va a la célula beta pancreática, se absorbe a través de un GLUT2 y es absorbida la glucosa, se fosfata y entra al ciclo de glucólisis, básicamente para producir ATP. Ese ATP lo que hace es aportar, digamos, energía para que se abran los canales de potasio y a su vez se liberan los granos de calcio, entra calcio a la célula porque se produce una despolarización para que los gránulos que secretan insulina se liberen y la insulina salga a la circulación a cumplir el objetivo fundamental de la insulina. Aquí está, muchachos, este proceso que en este momento seguramente lo vamos a vivir en una hora, que cuando ingerimos alimentos, desde el mismo momento que se va a ingerir, hay un estímulo neurogénico a través del vago que va hacia las células del tracto gastrointestinal que producen incretinas. Incretinas, las principales son la GLP-1, el péptido similar al glucagón, y el GIP, que es el péptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Los dos son los principales incretinas relacionadas con la insulina. ¿Qué hacen esos hormonas o esos péptidos? Lo que hacen es ir al páncreas a estimular las células beta para producir insulina. Y esa insulina a su vez va hacia el tejido graso, músculo, para que se capte la glucosa por los órganos blancos que son esos dos, músculo y grasa. Y en el hígado lo que hace la insulina es inhibir la gluconeogénesis hepática. Disminuye la liberación de glucosa hacia la circulación. Esas incretinas a su vez tienen unos inhibidores, tienen unas enzimas para inhibirlas, para degradar los dos incretinas que se llaman los dipeptidilpeptidasas 4, lo que llaman DPP4 enzima. Y esos principios, tanto incretina como el DPP4, son los que aprovechan, digamos, se aprovecharon para producir medicamentos. Hay análogos incretínicos, el exenatide fue el primero que se produjo, ya hay varios derivados de esos análogos incretínicos, ahora está el saxenatide, está el liraglutide, y también tenemos los inhibidores de la DPP4, que son las gliptinas. La primera de ellas fue la sitagliptina y las otras, como la sitagliptina, la valdigliptina, la linagliptina, que son las últimas inhibidores de la DPP4, que son medicamentos en diabetes de alto uso. Aquí tenemos el efecto que hace la insulina para que al final se produzca la entrada de glucosa a las células. La insulina va a los órganos blancos como músculo y grasa, ustedes los ven ahí, insulina, y luego el 1, que es el receptor
ese receptor, antes que introyectar la insulina, introyecta esa unión y envía una señal adentro del citoplasma. Lo que se produce es una fosforilación de ese sustrato insulina receptor para que vaya al núcleo y a través de unos receptores en el núcleo que se llaman los PIPAR gamma, se produzca una señal al núcleo, que el núcleo tiene el material genético suficiente para generar una señal al citoplasma y producir la secreción de enzimas o de hormonas. Ahí es donde se producen las GLUT4 que ven en la parte derecha, y ese es el famoso glucotransportador en el músculo y en la grasa que capta la glucosa que va circulando y la entra al músculo y a la grasa principalmente. Esta es la principal acción de la insulina. Es decir, la insulina actúa a través de un mensajero en el citoplasma. Un poquito resumiendo, el aumento de la glucosa en el plasma, lo que va a ocurrir dentro de una hora, lo que hace es estimular las células beta del páncreas e inhibir las células alfa del glucagón para que la insulina se libere. Esa insulina va al músculo, al tejido adiposo y a otras células y va al hígado y va a producir básicamente lo que es glucólisis, glucogénesis y lipogénesis. En últimas, para bajar el nivel de azúcar en la sangre y producir una retroalimentación negativa, porque cuando la glucosa se baja, entonces otra vez se inhibe las células beta y se activan, lo que va a ocurrir después con el glucagón. Aquí está lo que está ocurriendo en este minuto. En este minuto nosotros estamos con glucosa baja. Seguramente si estamos en ayunas, yo en este momento ya estoy en ayunas, lo que hace eso es estimular el páncreas, la célula alfa, inhibir la célula beta, se libera glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Básicamente lo que hace es, a través de sustancias que no son carbohidratos como lactato, piruvato, aminoácidos, ácidos grasos, producir en el hígado glucosa. O sea, produce gluconeogénesis. Y esa glucosa se libera hacia la circulación y logra que el nivel de glucosa que está bajo se mantenga. Y también el glucógeno almacenado en el hígado se libere y se degrade en moléculas de glucosa para ser liberados hacia la circulación. Eso es lo que haría en el momento del ayuno, el anterior es lo que haría en el momento después de la comida. Esto es muy bonito, a ver si nos lo hace en secuencia. Estamos en la homeostasis glicémica, en el gran resumen de la homeostasis glicémica, donde tenemos unos órganos como son el páncreas, el hígado, los intestinos, el músculo, la grasa, el estómago y el cerebro con el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal. Entonces, un primer momento, una insulina que se libera para inhibir la producción de glucosa en el hígado. Un segundo momento, una insulina que va al músculo de la grasa para que aumente la glucotransportación de glucosa y se produzca lipogénesis, acumulación de grasa. Un tercer momento, que la insulina inhibe el apetito, básicamente después. Un cuarto momento, que el glucagón que se produce en las células alfa aumenta la gluconeogénesis hepática, es lo contrario de la insulina. Otro momento, la amilina que se produce en las células beta y tiene efecto parecido a la insulina, que es disminuir la gluconeogénesis hepática. Otro momento, que es las incretinas, que lo que hacen es estimular las células beta para producción de insulina. O sea, eso ocurre después de cuando pensamos en comer. Las incretinas, como el GLP, que actúa a través del PYY y el neuropéptido Y, inhibiéndolo para inhibir el apetito, eso hacen las incretinas, inhiben el apetito. El PYY, que también influye sobre el vaciamiento gástrico. La grelina, que lo que hace es estimular a nivel central el apetito, por eso cuando no hay grelina, el apetito baja. Ese es un efecto esperado. Otras sustancias que se producen en la grasa, como la leptina, que tiene que ver con las citoquinas, que básicamente lo que hacen es inhibir apetito. La adiponectina, que lo que hace es mejorar la resistencia a la insulina. La resistina, que aumenta la resistencia a la insulina y se produce también en la grasa. ¿Y para qué les muestro esto? Esto creo que lo mostramos el año pasado en Núcleo 1, básicamente para decir que al parecer en el síndrome metabólico, en la diabetes, hay problemas donde pongo los interrogantes y el primero es acá. Hay un defecto en la célula beta, produciendo menos insulina, un defecto en la célula alfa,
produciendo más glucagón. Hay un problema en la captación, tanto en el músculo como en la grasa, para que aumente la resistencia a la insulina y por lo tanto la glucosa no se absorba donde tiene que absorber. Otro momento, en un hígado hiperproductor de glucosa, que eso ocurre en los primeros estadios de la diabetes. Otro momento, un defecto incretínico, donde al parecer tenemos un intestino que o produce menos GLP y GIP o hay resistencia a la acción de esas hormonas. Y, perdón, otro, donde al parecer hay problemas a nivel central también, un problema del apetito. Esos pacientes diabéticos tienen un problema de apetito. Muy bien. Entonces, complementando, se habla de la etiopatogenia de difronzo, que inicialmente se decía que era el octeto de difronzo etiopatogénico de la diabetes, pero ahora ya no es el octeto, sino 11 o 12 factores, donde empezamos por el primero. Los pacientes diabéticos tienen un defecto en la acción de las células beta con disminución de la insulina. En el número 2 aparece un defecto incretínico con, como les dije, una deficiencia en incretinas o un trastorno en la acción de las incretinas. El 3 es un defecto en la célula alfa con aumento del glucagón. El resultado final de todo eso es la hiperglicemia, ¿no? Un cuarto, mírense a la parte derecha abajo, adiposo, el tejido adiposo tiene un incremento en la lipólisis y eso es un problema que se ve desde el síndrome metabólico. El 5, hay un problema en el músculo y la grasa, que es una resistencia a la acción de la insulina. El 6, un hígado con un incremento en la gluconogénesis hepática. El 7, un cerebro que tiene problemas de percepción y tiene un aumento voraz del apetito, al parecer por un trastorno en dopamina y catecolaminas. El 8, hay problema en el colon y en la microflora intestinal. El paciente además tiene un problema también incretínico ahí. El 9, los pacientes tienen problemas de inmunoregulación, es decir, son inmunosuprimidos y tienen un trastorno inflamatorio de bajo grado sistémico, o sea, los pacientes por ese problema de grasa tienen una liberación permanente de sustancias proinflamatorias como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral. El que está más abajo es la disminución en la mielina, que es junto con la insulina se baja también. El 10 tenemos un estómago y un intestino pequeño y eso trastorna la absorción de la glucosa. Y el 11, el paciente tiene un problema, un incremento en la reabsorción de glucosa en el túbulo y el paciente entonces reabsorbe más de la glucosa normal y por eso en cada una de las fases que ustedes ven ahí, los pacientes afortunadamente, digamos, se utiliza cada uno de estos problemas para atacar y para tratar la diabetes. ¿Cuál es el diagnóstico en diabetes? Básicamente lo seguimos haciendo por 4 métodos. Se mantienen en el tiempo esos 4 métodos, muchachos. El primero es una glicemia más de una ocasión de más igual a 126 miligramos por decilitro. Una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5%. Una glicemia a cualquier hora del día con síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia de más de 200 o igual miligramos y una prueba de tolerancia oral a la glucosa poscarga de más igual a 200 miligramos. En paciente asintomático necesitamos 2 de estas. En paciente sintomático podemos tener una y es suficiente para hacer el diagnóstico. La clasificación de la diabetes continúa vigente como una diabetes donde la clasificamos una diabetes tipo 1, que es la diabetes de los niños, pero también puede dar en los adultos. Creo que aquí tenemos la clasificación, permítanme. Una diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la 90 o 95%, que es la diabetes asociada a insulinoresistencia, obesidad, que también puede dar en niños entre 10 y 18 años porque son obesos. La diabetes tipo 3, que se conoce la causa, son muchas diabetes tipo 3, pero es la menos frecuente. Y por último, la diabetes estacional, que es la que se produce después de la semana 24. ¿Cuál es la definición de diabetes, muchachos? Esta es la de la edad del 97, donde decía que la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas con múltiples etiologías caracterizadas por aumento de la glicemia crónica,
trastornos en el metabolismo de grasas y proteínas, además de los carbohidratos, y el resultado final, esto es producto de que haya un defecto en la secreción o en la acción de la insulina. Esta era la definición desde el 97. Yo les voy a mostrar la definición de Duque, que ustedes la vieron, creo que en núcleo 1, se las voy a repasar. Lo primero es que la diabetes es una enfermedad crónica, incurable, controlable, progresiva y un problema en salud pública. Es una enfermedad multifactorial con múltiples etiologías que generalmente asocia factores genéticos y ambientales, y es una enfermedad con características epidémicas, donde tiene un origen importante en la obesidad, en la inflamación y en una lipólisis aumentada y en una inflamación crónica de bajo grado sistémica, donde el paciente mezcla resistencia a la insulina con insulinopenia siempre, las células beta fallan y las células alfa hipersecretan glucagón, resultado final, glucagón alto. Los pacientes tienen un problema incretínico con aumento también en la reabsorción de glucosa renal. Los resultados final de todo esto es una hiperglicemia y un trastorno del metabolismo de los lípidos y las proteínas. Y el resultado final de todo es una complicación aguda y crónica casi siempre en los pacientes. Y el órgano más afectado termina siendo el endotelio, con afectación importante de la macro y la microvasculatura en cualquier órgano. Y se puede decir que la diabetes es un estado de inmunosupresión adquirida más frecuente de toda la humanidad. Aquí tenemos básicamente como la guía del ministerio publicada en el 2015, donde arranca con que uno debe hacer un tamizaje en la mayoría de los pacientes con la famosa encuesta de FINRACE, donde si el puntaje es mayor de 12, lo que ese paciente tiene posiblemente un altísimo riesgo de diabetes. A esa paciente le tenemos que hacer una glicemia en ayunas. Si esa glicemia está en 100 o 125 está alterada, si están igual o más a 126 es diabetes. Si está asintomático hay que repetirla para tener una doble posibilidad. Si la glicemia está alterada, le pedimos una hemoglobina glicosilada. Si está en más de 6.5 es diabetes. Si está en menos de 6.5, seguramente podríamos hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y si está en mayor o igual a 200 es diabetes. Si está menos, es una intolerancia a los hidratos de carbono. Las metas en los pacientes diabéticos para adultos, tener una hemoglobina en casi todos menor de 7, pero eso tiene algunas consideraciones, porque hay pacientes que podríamos tener menos de 6.5, sobre todo población joven, una glicemia preprandial en 70 a 130 y una postprandial menor de 180. Esas son las metas de todo. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Se los estoy simplemente adelantando. Y rápidamente en manejo, resumir que el manejo de los pacientes diabéticos debe ser integral, con educación, autocontrol, ejercicios físicos, alimentación, manejo médico, que los pacientes deben recibir tratamiento no farmacológico, y aquí está todo lo relacionado con la nutrición y los estilos de vida saludables, y que los pacientes deben tener un protocolo donde determinemos si el paciente está estable. Si los pacientes están estables, pueden tener estilos de vida saludables y recibir tratamiento farmacológico. Si son pacientes estables, la droga de elección en casi todos los pacientes, si no hay contraindicaciones, a la metformina. Pero si los pacientes están inestables, seguramente van a requerir insulina y van a requerir hospitalización. El paciente con diabetes que no ha logrado metas, pues sencillamente hay que reforzar los estilos de vida saludables y se puede pensar en usar un segundo fármaco. Ahora hay la discusión, y lo vamos a ver en las revisiones de tema, en arrancar incluso con 2 y hasta 3 fármacos en los pacientes, y ahí no habría ningún problema. Listo, mis queridos compañeros, muchachos, permítanme. Listo. Detengamos el uso compartido. Listo. Esto es un brochazo. Como les digo, es un brochazo, un estímulo al comienzo. Interrumpió. Ok. Listo. ¿Están ahí todavía, muchachos? ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Con esto comenzamos. La idea es que las revisiones de tema no sean largas, porque yo sé que ustedes después de un tiempo determinado están volados. Y yo no quiero que en este espacio estemos volados. Yo quiero que todo el tiempo estemos acá, estemos, como les digo, estemos muy felices
siempre tengamos un panorama de lo que estamos viendo en un gran universo. El tema inicial va a ser entonces homeostasis glicémica. ¿Quién fue la que se ofreció para arrancar? ¿Mayerly o Dariana? ¿Quién se ofreció para comenzar? ¿Mayerly o Dariana? ¿Cuál de las dos? ¿O las asigno? A la primera que da revisa, porque vamos a tener 2 clases de homeostasis glicémica, o sea, que lo podemos revisar en 2 tiempos. Yo les trato de rápidamente dividir como los temitas que vamos a hacer. Si puedo, les mando algunas ayudas y hacen la presentación con base en eso. ¿Listo? Vamos a ver fisiología pancreática y homeostasis glicémica. ¿Listo? ¿Quién se ofreció para arrancar? Muchachos. ¿Aló? ¿Se fueron o qué? No, señor, seguimos. María José, qué pena, sí, listo. María José comienza, listo. Ya dentro de 8 días decimos quién continúa. Bueno, muchachas, vamos a cerrar acá entonces. Voy a cerrar la grabación, detenemos uso y esto también va para la página.